Bueno, pues buenas tardes, nuevamente bienvenidos al seminario de Reología y Fenómenos de Transporte. En esta ocasión tenemos el gusto de que la doctora María Guadalupe Salinas Juárez nos presente un tema de su investigación, que es celdas de combustible microbianas aplicadas al tratamiento de agua residual en humedales artificiales. La doctora es académico de nuestra carrera de Ingeniería Química y ella es encargada de la planta purificadora de agua. Y pues en esta ocasión ella va a ser la presentadora la ponente, perdón, en este seminario. Así que le damos la bienvenida. Les vamos a pedir que durante la sesión pues apaguen su micrófono y su cámara, y al final vamos a tener una sesión de preguntas, comentarios, y ahí sí ya pueden prender nuevamente su audio. Entonces le damos la bienvenida a la doctora. Y adelante, doctora. Sí, muchas gracias, doctor Fausto. Gracias por la invitación para presentar en sus seminarios. Gracias por permitirnos ser parte de estas actividades. Y justamente el día de hoy les voy a compartir algo sobre lo que he hecho de investigación sobre celdas de combustible microbianas aplicadas al tratamiento de agua residual en humedales artificiales. Creo que, a ver si ven bien mi presentación, ¿verdad? Y, sí, maestra, sí se ve. Sí, gracias. Gracias. Entonces, voy a empezar platicándoles un poco de los fundamentos para esta investigación. Brevemente, parte de la motivación, que son los sistemas bioelectroquímicos y la electroquímica microbiana, que son los humedales artificiales asistidos electroquímicamente. Y el efecto, les voy a hablar un poco de algunos resultados que obtuvimos en un trabajo sobre el efecto de una resistencia eléctrica externa en este tipo de sistemas. Entonces, en primer lugar, hablando de los fundamentos, vamos a empezar diciendo que la vida se trata de reacciones redox, es decir, de reacciones de oxidorreducción. En la célula, la manera en cómo el metabolismo se lleva a cabo se basa en reacciones químicas en las que hay una transferencia de electrones. Una sustancia en nuestra célula se va a reducir y otra sustancia se va a oxidar. De manera que una célula va a requerir una fuente de energía, una fuente de electrones y unidades de crecimiento. Esto lo va a asimilar la célula por medio de lo que conocemos como el metabolismo, que como ya les mencioné, es una serie de reacciones químicas mediante las cuales la célula captura energía y electrones. Nosotros, los seres humanos, somos seres multicelulares, nos conformamos por un montón, millones de células. Sin embargo, las bacterias se conforman por una sola célula. Son de esos organismos que solo necesitan una célula y ya son un ente, un ser vivo. Y generalmente las bacterias tienen estas dimensiones que se muestran aquí, son muy pequeñitas, a simple vista no las podemos observar. Llegan a medir entre 1 y 5 micrómetros, a lo mejor más, de 0.5 y 2 micrómetros. Estos son, hablando de bacilos, hay otros tipos, muchos tipos de bacterias, ¿no? Yo aquí nada más me enfoco en este tipo de bacterias y estos son algunos de sus componentes. Y pues la mayor parte de una bacteria se conforma en primer lugar de agua. Aquí nos dice el 75% es agua. Y en materia seca, la mayor parte se conforma por materia orgánica. El resto son nutrientes como nitrógeno, azufre, fósforo y otros nutrientes en menor cantidad. Pero la mayor parte es materia orgánica, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y bueno, en las bacterias generalmente, o más bien las bacterias tienen entre sus componentes la pared celular, la membrana celular, el citoplasma y dentro de
de esta estructura, en la membrana celular, podemos encontrar citocromos, que son enzimas que tienen que ver con ese transporte de electrones que mencionaba hace un momento, ¿no? Que se pasan electrones de unos a otros para asimilar y para obtener energía, la energía que necesita una célula para dos cosas, una es para tener la energía que se requiere para las funciones vitales y otra para sintetizar los elementos que necesitan, para sintetizar el tejido que necesitan o las partes que necesitan para sobrevivir y ser ellas, ¿no? Entonces, las células van a transformar compuestos inorgánicos y orgánicos. Entre ellos podemos encontrar contaminantes peligrosos, ya sean minerales o moléculas simples e inocuas. Esta característica justamente hace que las bacterias sean empleadas para el tratamiento de aguas residuales. Es increíble cómo hay bacterias que pueden tolerar ciertos componentes o ciertas sustancias que para nosotros serían altamente tóxicos. Entonces, las bacterias fácilmente, cierto tipo de bacterias fácilmente podrían degradar compuestos que son muy dañinos para el ambiente y en general para los seres vivos. Aquí nada más es a manera gráfica de cómo se lleva a cabo de una sustancia a otra esta transferencia de electrones. Es una cadena de electrones y es de ahí de donde se obtiene la energía. Las bacterias y las células obtienen energía. Como ya había mencionado, las bacterias requieren una fuente o donador de electrones para reducir a sus principales elementos y estos electrones van a provenir ya sea de compuestos orgánicos o de compuestos inorgánicos. Estos compuestos orgánicos muchas veces, tanto los orgánicos como los inorgánicos, pueden estar en un agua residual. Y es de ahí que las bacterias toman estas sustancias para su crecimiento. Y también las bacterias requieren, así como requieren un donador, alguien que les pase los electrones, requieren a quién mandarle esos electrones, ¿no? A esto se les va a llamar aceptores de electrones. Uno de los más comunes, por decirlo así, es el oxígeno. Un aceptor de electrones es el oxígeno. Y ya sea que haya o no oxígeno, va a determinar qué tipo de bacterias se tienen en un ambiente determinado. De ahí viene las bacterias aerobias y las bacterias anaerobias. Aerobias cuando se tiene oxígeno y anaerobias cuando no se tiene oxígeno. Por otro lado está la parte eléctrica, ¿no? De cómo funciona una pila. Nosotros estamos acostumbrados, o bueno, en alguna ocasión yo creo que la mayoría hemos utilizado una batería o una pila para encender algún dispositivo, ya sea una lámpara, un reloj o algún otro dispositivo. Y para eso, pues vamos a conectar nuestro dispositivo, nuestro aparato, a un polo negativo y a un polo positivo. Y pues se cierra el circuito. Entonces, lo que sucede en esta pila es una serie de reacciones de óxido-reducción. Por un lado, una sustancia se está oxidando, liberando electrones, como se muestra aquí. Aquí es el caso del zinc, donde desprende electrones por la oxidación. Esos electrones se transfieren a través de este circuito hasta que llegan al cátodo, que es la terminal con polo positivo. Y ahí otra sustancia recibe estos electrones y se reduce. Y entonces hay una reducción, en este caso el cobre, ¿no? Entonces las pilas así funcionan. Las baterías comunes que conocemos son reacciones de óxido-reducción. Y bueno, aquí la motivación de esta investigación es justamente por lo que pelea esta chica, que bueno, fue muy sonada hace más de un año, en el 2019, que es por el cambio climático, pero más que la motivación de que, o la principal motivación es justamente que el cambio climático ya se comprobó. El panel intergubernamental de cambio climático de la ONU ya comprobó
que efectivamente este aumento de temperatura en la Tierra se debe a las altas emisiones de CO2, que en gran parte son debidas a la energía, ¿no? A la parte energética y en gran parte a la generación de electricidad. Como solución sabemos que existen las energías renovables y entre ellas pues se puede echar mano desde la energía eólica, la energía fotovoltaica, está como energía limpia también la energía hidráulica a partir de las presas y por otro lado está la biomasa. Y vamos a ver cómo ahora esta biomasa puede aplicar a un proceso electroquímico. Por otro lado también está el hidrógeno que se emplea en celdas de combustible. Pero aquí, como les había mencionado, entonces les voy a hablar un poco de los sistemas bioelectroquímicos. La bioelectroquímica es un campo de estudio muy amplio. Puede ir desde celdas de biocombustible, biosensores, bioelectrocatálisis, bioelectroquímica. Entonces, es muy amplio, pero aquí nos enfocamos a la electroquímica microbiana, que es el estudio y la aplicación de las interacciones entre células vivas microbianas y materiales considerados como electrodos. De aquí resultan, en inglés son las microbial fuel cells, que son las celdas de combustible microbianas, que consisten justamente en incorporar microorganismos o bacterias a una celda electroquímica. Entonces, aquí es donde se unen esas dos partes que les había comentado, lo que sucede con las bacterias, por un lado, incorporadas en una celda electroquímica. ¿Cómo vamos a usar estas reacciones de óxido-reducción de las bacterias dentro de una pila, por decir? Entonces, aquí nada más se muestra, este es un diagrama, en donde la idea es identificar o más bien ilustrar estos dos procesos que suceden entre una bacteria, por ejemplo, aquí esto representa la célula bacteriana y un electrodo, ¿no? El electrodo puede ser, como menciona aquí, un grafito como un sólido o un grano de grafito. Pueden ser metales, materiales naturales conductivos como óxidos metálicos. Y bueno, lo que estudia la electroquímica microbiana es cómo se da la interacción entre las células bacterianas y estos electrodos, que puede ser que haya una transferencia directa de electrones. Hay unas bacterias, ahorita les voy a mencionar eso, que son capaces de transferir directamente al grafito o a algún material sólido, como dice aquí, a óxidos metálicos, sus electrones. Y por otro lado, pues están las reacciones de óxido-reducción, algo se oxida y algo se reduce. Estos se llaman procesos faradaicos y la parte de acá arriba se llaman procesos capacitivos. Y entonces dentro de la electroquímica microbiana, como les mencionaba, hay diferentes maneras en cómo las bacterias van a transferir electrones. Una de ellas va a ser, como les mencionaba, la transferencia directa de electrones. Las bacterias cuando transfieren sus electrones no nada más los dejan ir y ya se van los electrones, ¿no? Sino que van a buscar una sustancia que a ellas les garantice que van a tener más energía. Entonces, por eso muchas bacterias prefieren al oxígeno, porque el oxígeno en ese intercambio de electrones les va a dar más energía. Si no hay oxígeno, entonces puede haber otras sustancias como los nitratos, los sulfatos, los nitritos. En ese caso se llama ese ambiente anóxico, porque es un intermedio entre el aerobio y el anaerobio. En el anaerobio no hay oxígeno y entonces pues las bacterias buscan esas sustancias a las cuales transferir sus electrones de manera que obtengan una mayor ganancia de energía. Muchas veces sucede en sedimentos de ríos, por ejemplo, o de lagos o del mar, que esto sucede con los óxidos metálicos que se encuentran en los sedimentos. Y entonces, otra forma de transferir electrones es que las bacterias segregan sustancias
que van a usar como vehículos para transferir esos electrones. En el primer caso, las bacterias tienen como unos cablecitos que les llaman nanowire, aquí lo menciona, un nanowire, un nanocable, que va a ser capaz de transferir cierta distancia, aunque muy pequeña, estos electrones. Y otra forma es que uno manipule el ambiente agregando algún tipo de mediador, se llama. Entonces, en este tipo de ambientes, como les decía, puede haber microorganismos aerobios que viven en potenciales de óxido de reducción del oxígeno y puede haber anaerobios. Entonces, la presencia de oxígeno va a determinar el potencial que se va a tener en un sistema. Y bueno, ya las celdas de combustible microbianas como tal es algo como esto, algo así como lo que aparece aquí, en donde se tiene, igual que en una pila, un ánodo, un cátodo y un material que separe o que confine las reacciones en ambos casos. Lo que sucede en el ánodo es una reacción de oxidación y en el cátodo es una reacción de reducción. Y la membrana lo que va a hacer es permitir el paso únicamente de algunos cationes, ¿no? En algunos, por eso se llama en algunas ocasiones membrana selectiva de cationes, y cuando esta membrana es más selectiva, que solo deje pasar los H+, los iones H+, entonces va a ser una membrana selectiva de protones, pero esas membranas son muy caras. Entonces, aquí la idea es que en el ánodo se colonice de bacterias anaerobias y las bacterias que nosotros necesitamos para que estas bacterias sean capaces de transferir sus electrones. Bueno, van a estar adheridas aquí, van a transferir sus electrones al ánodo. Del ánodo van a pasar a través de un circuito eléctrico externo, a través de una resistencia, por eso les decía en la pila, uno cierra el circuito, aquí lo mismo, y pasan al cátodo estos electrones en donde se va a llevar a cabo la reacción de reducción, puede ser del oxígeno, generalmente es del oxígeno, y bueno, en esta transferencia de electrones es que se forma la corriente eléctrica. Entonces, en este caso, muchas veces se coloca agua residual en el ánodo para que las bacterias estén tomando su alimento, todo lo que les mencionaba que necesitan del agua residual y al mismo tiempo se vayan degradando las moléculas que están aquí presentes. Entonces, a partir de aquí se va a degradar los contaminantes del agua residual y por un lado la idea es obtener el tratamiento de agua residual y generar esta corriente eléctrica. De esta manera se aprovecha el metabolismo microbiano para obtener esta corriente eléctrica y degradar, como lo mencionaba, los compuestos orgánicos. Este es algunas de las bacterias que intervienen en este proceso, no todas las bacterias que existen infinidad de bacterias, pero las características generales que se han encontrado en estas bacterias son que son anaerobias y muchas veces crecen o se encontraron la primera vez en sedimentos de un río, ¿no? En lo profundo de un río. Y no todos los microorganismos que viven en una celda van a participar en la generación de electricidad. Uno puede tener muchos microorganismos, muchas bacterias, y a lo mejor tener una corriente muy bajita. Aquí lo que necesitamos es favorecer las condiciones para que las bacterias electrógenas sean las que proliferen en las cercanías del ánodo. Estas se llaman bacterias electroquímicamente activas, se les han asignado muchos nombres, generalmente en inglés, anodophilic bacteria, electroexygens, exoelectrogens, entonces es como una serie de nombres que se les van asignando. Y la característica principal es que tienen la capacidad de transferir electrones y lo que ya les mencionaba. Una de las especies más reconocidas es Geobacter sulfurreducens y hay otras, ¿no? Geobacter multireducens y Shigwanella. Esta Shigwanella, perdón, tiene la capacidad de generar sus propios mediadores. Esta no transfiere directamente,
los electrones, a diferencia de Geobacter, que sí lo puede hacer. Y bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? ¿Qué es lo que, si yo les preguntara a alguno de ustedes, qué es lo que ven aquí, ¿no? O lo común en estas tres imágenes. Y en esta última, pues son las plantas, ¿no? Que todos nosotros conocemos, especies vegetales. Y bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Lo que hay ahí es una fuente de materia orgánica, una fuente de combustible sin necesidad de matar a la plantita. Entonces, ahora vamos a ver qué son los humedales artificiales, que son sistemas de tratamiento de agua, algo más o menos como lo que aparece aquí, en donde se tiene un tipo de estanque inundado, en donde hay plantas, hay vegetación, hay un sustrato o medio de empaque, hay un flujo de agua y se introduce agua para que permanezca ahí un tiempo determinado, es el tiempo de residencia hidráulico, y después de ese tiempo determinado, esta agua tenga unas características diferentes. Como aquí crecen también bacterias y están las plantas, entonces entre la actividad microbiana y la actividad de captura de nutrientes de las plantas, pues se van a degradar los contaminantes que entran aquí, además de que hay filtración y sedimentación. Pero lo más importante es la actividad bioquímica de las bacterias. Entonces, estos son los humedales artificiales. Este es un humedal en un pueblo en Guerrero, cerca de Juliantla, Guerrero. Entonces, este es a escala real, un humedal que trata agua para alrededor de unas, no sé, 10,000 personas. Y por cierto, el 2 de febrero es el Día Internacional de los Humedales. Que es el día que se hace para reconocer la bondad de estos sistemas. Sus ventajas es que no se necesita mano de obra muy especializada para cuidarlos o para operarlos, y que pues es un medio natural para tratar el agua residual. No necesitamos químicos extras. Únicamente la desventaja es que necesitamos espacios muy grandes, áreas muy grandes para poner suficientes plantitas y que nos puedan ayudar a remover los contaminantes. Aquí este humedal está en el CCH Sur. Hay uno en Viveros de Coyoacán también, aquí en la ciudad. Y bueno, aquí están, como les mencionaba, los procesos biológicos, el medio de soporte, y la idea es aplicar una celda de combustible, combinarlo con la idea del humedal artificial. Esto se debe a que pues en ambos casos hay degradación de materia orgánica por procesos biológicos, y como aquí se requiere zonas aerobias y anaerobias, en un humedal podríamos buscar utilizar esas zonas aerobias y anaerobias que se generan. Entonces, esa es la idea, y bueno, al final resulta, ahorita lo que se ha hecho a nivel laboratorio, escala laboratorio, es tener una celda de podemos tener celdas de diferentes configuraciones de manera general, una en donde se tiene por separado el ánodo, aquí mostrado en esta parte de abajo, el cátodo y una membrana de separación. Por otro lado, el cátodo va aquí en la parte de arriba para tener la mayor parte de oxígeno disponible, y el ánodo va enterrado. En ambos casos el ánodo va enterrado, pero aquí lo que se utiliza de material de separación, pues es el mismo medio de empaque que hay con las plantas, aunque aquí debemos tener cuidado porque este espacio no debe ser tan grande para permitir que haya una transferencia de los iones H+, ¿no? De los iones hidrógeno. Entonces, y el circuito eléctrico externo. Entonces, esto es una celda de combustible microbiana con plantas, en donde hay la oxidación de la materia orgánica. En este caso, las plantas, por medio de su raíz, van a estar liberando glucosa y van a estar liberando otras sustancias orgánicas al medio a partir de la fotosíntesis, y estas sustancias van a alimentar a las bacterias. Entonces, en este caso, lo que sucede es que se está
alimentando a la celda de combustible con los rizodepósitos, así se llaman a las sustancias que liberan las plantas. Por eso les decía en la imagen anterior que aquí hay una fuente de combustible para una celda de combustible microbiana. Estas son las reacciones de manera genérica que se llevan a cabo en el ánodo. Este es el acetato que se va a oxidar y la reacción de reducción del oxígeno. Entonces, para determinar teóricamente el potencial de la celda. Una celda tendría un potencial de 1.1 volts en condiciones ideales. Esto es muy difícil lograrlo, pero porque aquí no nada más sucede esta reacción, hay reacción de otros compuestos orgánicos, pero teóricamente es a lo que se aspiraría a llegar. Y para hacer este tipo de celdas hay una serie de materiales, hay que considerar materiales para el ánodo, el cátodo, el circuito, el material de soporte, membrana de separación, electrolito y las condiciones de operación como ubicación, iluminación, temperatura, el tiempo de residencia hidráulico, el tipo de flujo, etcétera, ¿no? Por otro lado está también la configuración, que es la manera en cómo disponemos estos elementos o componentes dentro del sistema. Se mide la potencia eléctrica, la densidad de potencia y densidad de corriente eléctrica con respecto al área del ánodo. Esto es para poder comparar con otras investigaciones en otros lugares, ¿no? Y finalmente, bueno, esto es rápidamente, aquí les voy a comentar. Estas son unas celdas que construyó un estudiante de maestría en la Facultad de Química, con quien estuvimos trabajando. Estuve apoyando a esta chica de maestría y esta era la configuración que teníamos: tesontle con varias capas de inóculo. Aquí utilizamos un lodo proveniente de una planta de tratamiento de agua residual. Era un lodo anaerobio, eso lo comprobamos desde el momento en que abrimos el frasco, que olía muy, muy feo. Pero tenía mucho biogás, entonces era el lodo anaerobio que colocamos aquí en 3 capas. Los electrodos, aquí va el ánodo, aquí va el cátodo. Se utilizó fieltro de grafito para estas 2 partes. Y aquí están las dimensiones que se utilizaron. Utilizamos tesontle como medio de soporte. Es esta roca porosa volcánica de color rojo, que en muchos otros lugares del mundo es muy chistoso que no la conocen y que nos preguntan, ¿y si funciona para los humedales? Y pues aquí en México se utiliza ampliamente en humedales por su porosidad. Y está la especie vegetal. En este caso utilizamos Tifa latifolia, pero en otros casos también hemos usado Phragmites australis, que es conocido como carrizo. Y nosotros preparamos el agua residual en el laboratorio con estas características. Yo modifiqué, bueno, inicialmente empecé a usar una formulación como esta, pero dado que después yo quería medir el potencial de los electrodos, la modifiqué, pero para esta investigación se utilizaron estas sustancias. Son sales que van a tener los nutrientes que requiere tanto la planta y los microorganismos y que asemejan las cantidades que hay en un agua residual doméstica. Y aplicamos en diferentes periodos diferentes resistencias eléctricas. Todas estas que se mencionan aquí, desde 20,000 ohms, fuimos bajando durante 30 días, estuvo el sistema en circuito abierto, durante 25 días en circuito abierto, es decir, no conectábamos el circuito, pero después de este tiempo conectamos con una resistencia de 20,000 ohms, 18,000 ohms, 15,000 ohms, y así fuimos bajando para ver cuál era el efecto de conectar estas resistencias. Y bueno, aquí en esta lo que se muestra en esta gráfica es la densidad de potencia. Medimos en miliwatts sobre metro cuadrado en las diferentes etapas de acuerdo con las resistencias. Entonces, observamos aquí, por ejemplo, que una de las celdas dio sus valores mayores cuando estaba conectada entre 5,000 ohms y 1,000 ohms. Y bueno, esta tabla resume los parámetros que se midieron, como es la densidad de potencia, el voltaje obtenido. Llegamos a obtener aquí en esta celda 650 milivolts o 0.65 volts. En cuanto a corriente, llegamos a obtener aquí
88 miliamperes por metro cuadrado de ánodo, 22.60 miliwatts por metro cuadrado de ánodo. Y la DQO, esta DQO es un parámetro que se utiliza para el tratamiento de agua residual para medir la cantidad de materia orgánica que hay en el agua. Y pues este es el porcentaje en la remoción que se obtuvo de un 75%, arriba del 50% se removió. Eso quiere decir que en un inicio teníamos 300 miligramos de carbono por litro y este se redujo en un 75% por el tratamiento que resultó en estos sistemas. La conductividad eléctrica, el pH del agua, la temperatura, que estaba a temperatura ambiente, el potencial de óxido reducción. En la remoción de nitratos, también hubo una adecuada remoción de nitratos y de nitrógeno amoniacal, así como de sulfatos. Por ejemplo, aquí lo que nos llama la atención, tanto en nitratos y en sulfatos, es que al principio, antes de conectar las resistencias, había un comportamiento muy inestable en la medición de nitratos, pero en cuanto conectamos la resistencia se estabilizó la medida de los nitratos. Lo mismo sucedió con los sulfatos. Aquí se observa más, estaba muy alto el nivel de sulfatos, pero en cuanto conectamos la resistencia bajó mucho la cantidad de sulfatos que había en el medio. Entonces, como conclusiones, pues podemos decir que en nuestros días aún es difícil que haya competencia de estos sistemas bioelectroquímicos para generar electricidad comparado con los sistemas de energías renovables que existen en el mercado. El uso que se recomienda para este tipo de tecnologías es para el mejoramiento del tratamiento del agua y tal vez para utilizar la electricidad producida, pero en sistemas de seguimientos de datos. En algunos lugares en Europa sí lo están haciendo. Y sí, alimentar dispositivos de bajo consumo eléctrico. La aplicación de las celdas de combustible microbianas vegetales, pues se ha ido estudiando en la implementación de humedales para el tratamiento de agua, como lo mencionaba, para remediar sedimentos y agua, para incorporarlo en techos verdes, mitigación de gases de efecto invernaderos, para biosensores. Esto también hay unos investigadores en España que están haciendo esto, para poder determinar la salud de las plantas, de los suelos, de los microorganismos, y biosensores para dar seguimiento al contenido de materia orgánica en el agua. Como perspectivas, pues se espera encontrar las mejores condiciones para realizar el escalamiento de esta tecnología con un impacto ya a una escala real. Y hay que considerar pues una serie de factores, es lo que lo hace tan complejo, ¿no? Estos sistemas. Agradezco la invitación al grupo de reología, al doctor Edson, al doctor Fausto, al doctor Luis Medina, al maestro Ricardo y al maestro Luis. Y pues se reconoce ahora el apoyo de PAPIT, del financiamiento PAPIT para este proyecto. Agradezco a todos su atención y pues estoy atenta a sus respuestas, a sus preguntas y a sus respuestas, darles respuesta a esto. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por la ponencia, que es muy interesante. Y pues vamos a pasar a una sesión de preguntas, dudas, comentarios. Sí, si me permiten, yo tengo una pregunta. Adelante, Edson. Primero que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar. Maestra María Guadalupe, ¿cómo estás? Qué gusto verte. La verdad es que es un placer volverte a escuchar, por lo menos verte a la distancia y que estemos bien. Hoy está muy interesante lo que nos acabas de presentar. Realmente estos temas yo no los conocía en cuestión de todo lo que se puede hacer con bacterias. Los empecé a trabajar bueno, más bien no a trabajar, sino a ver a través del doctor Luis Medina Torres, la maestra Marina, la doctora Marina, que está ahí en Durango, que es digamos, la pionera en este tipo de trabajos.
ahorita con Luis, nuestro compañero que está ahí en el laboratorio, que es candidato ya a doctor. Y la verdad es que son muy interesantes. Una pregunta, ustedes escogen el tipo de bacteria, es decir, yo sé que hay muchas, pero perdona mi ignorancia, o sea, cualquier bacteria te puede servir y ahorita, actualmente, cuál es la tendencia de todos estos? O sea, me parece muy novedoso lo que estás presentando, pero me supongo que hay mucha información acerca de todo esto. La primera pregunta es si cualquier bacteria la puedes ocupar. Y segundo, ¿cuál es la frontera que hay ahorita? ¿Qué es lo que se está investigando en este campo? ¿Qué es, digamos, de todo lo que nos acabas de presentar, cuál sería, digamos, lo más nuevo que se está buscando en este tipo de sistemas? Muchas gracias, ¿eh? Sí, muchas gracias, doctor Emilio. También es un gusto saludarte porque ya tenía tiempo que no nos saludábamos y Ajá. pues, gracias por la oportunidad que hay para difundir todo este conocimiento, ¿no? Bienvenida. En Ujú. cuanto a, gracias, en cuanto a las preguntas, la primera sobre el tipo de bacteria, sí se están estudiando o si hay un tipo específico de bacterias. Como lo mencionaba la estrella de la película, hasta hay una página de internet que es geobacter.org, Ujú. porque es justamente esta especie de bacterias. Geobacter sulfurreduscens es de la que más se ha estudiado, se utiliza, está Geobacter multireduscens. Estas bacterias son capaces de transferir sus electrones directamente, tienen estos cablecitos, ¿no? Ujú. Entonces están como dotadas especialmente para Ujú. transferir sus electrones a un electrodo. Ujú. Por otro lado están estas otras bacterias, que es la Shigionella putrefaciens, pero hay otras, Ujú. ¿no? Hay muchas otras Ujú. que utilizan sustancias para transferir sus electrones. O sea, están ahí, pero si encuentran estas sustancias, es como vehículos que dicen como un Uber, ¿no? Llévate Ujú. este electrón para allá, ¿no? Y se lo Ujú. llevan. Pero, pues en un sistema es muy difícil que tengamos en una celda de combustible en sí, sin las Ujú. plantas, es difícil tener únicamente un tipo de bacterias. Tendríamos que tener un ambiente muy controlado y se han hecho estudios en donde han buscado aplicar cultivos puros, solo esta bacteria, pero no es muy recomendable porque las bacterias generalmente se encuentran en comunidades, en colonias, y lo que hacen es un trabajo simbiótico, es decir, que lo que va a haber unas bacterias que van a degradar compuestos orgánicos complejos, por decir la glucosa, la rompen, Ujú. esa molécula en una molécula más sencilla, de manera que Geobacter sea capaz de asimilar esa otra molécula más sencilla, como el acetato, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí sí deben intervenir una serie de diversas bacterias. Hablaba de nitratos y sulfatos, hay bacterias específicas que se dedican a la parte de nitrificación, otras a la desnitrificación, es decir, que asimilen el nitrógeno que hay en el medio, dependiendo del oxígeno que haya en el ambiente, ellas van a oxidar o reducir los compuestos de nitrógeno que hay ahí y entonces es como un conjunto de diferentes bacterias que vamos a tener y justamente pues se van estudiando en los humedales artificiales así de por sí. Una de los objetivos es remover nitrógeno y azufre y fósforo, ¿no? Nutrientes. Y pues las que se encargan de hacer eso son las bacterias. Entonces ya de por sí hay estudios en esta área, en este tema. Y pues ahora manipulando lo que nosotros hacemos poniendo electrodos es manipular los potenciales eléctricos que hay ahí, los potenciales reductores y oxidantes, y pues eso va a afectar también a las bacterias, ¿no? Si las bacterias no encuentran las condiciones adecuadas para vivir, se mueren. Y las que encuentran las condiciones, pues sobreviven. Entonces, se han hecho estudios donde, así con plantas, ¿no? Donde ponen una cepa de bacterias
y dejan pasar el tiempo y después de un tiempo ya cambiaron porque sobreviven las que mejor se adaptan, entonces, o que mejores condiciones se encuentran para vivir. Entonces, estas son las bacterias que más se han estudiado y se han encontrado, y sí son un tipo específico de bacterias. Y en cuanto a lo que se está estudiando, esta línea de investigación tomó impulso a partir del 2003, 2004 aproximadamente, con un investigador que es muy reconocido, Bruce Logan, de Penn State, de la Universidad de Pensilvania, y entonces a partir de ahí tomó mucho impulso. Ya en la actualidad, hace poco me topé con una discusión, escribimos por ahí un capítulo de un libro que ahora que lo terminemos, espero compartírselos, en donde justamente comentábamos esto, ¿no? De que a pesar de que son ya casi 20 años de estudio, que aún pues hay quienes dicen que no son, hay quienes dicen que sí son prometedoras para generar electricidad, hay quienes dicen que no, pero al final, pues se van buscando las aplicaciones que puedan tener estos sistemas. En humedales, por ejemplo, se está estudiando de qué manera ayudan a mejorar la eficiencia de tratamiento, y si eso sucede, entonces podemos tener menos áreas de terreno. Como les decía, la principal desventaja de los humedales es que necesitamos grandes extensiones de terreno para que el tratamiento sea adecuado. Y pues si las bacterias y las reacciones electroquímicas nos ayudan, podríamos reducir esa área pues a la mitad, sería algo genial, como dicen los muchachos. Entonces, esa sería una de las ventajas, ¿no? Y se van buscando otras aplicaciones, como lo menciono aquí, como esto de los biosensores, como un biosensor para determinar qué tan contaminada está el agua, por ejemplo, de acuerdo, aplicando un sistema similar a o para mitigar gases de efecto invernadero por ejemplo, en plantíos de arroz, en lugares, en los sembradíos de arroz que se emite metano. Si se utilizan estas celdas, pues se ha visto que también prometen ayudar en la reducción de emisiones de metano, que también sería otra ventaja ambiental. Entonces se van buscando estas nuevas aplicaciones independientemente de qué tanta electricidad podamos generar o no. Entonces, no sé si respondí a las preguntas. No, sí, muchísimas gracias, te lo agradezco y de veras excelente. Ojalá que pues, esta línea de investigación sea pionera de muchas cosas en la FES, porque me parece muy interesante. De hecho, los temas que están trayendo ahorita aquí, los que te mencioné, el del doctor Luis, que es de la doctora Marina, de la Universidad de Durango, y lo que nos acabas de mostrar son muy novedosos. Te felicito y bienvenida. Esta siempre es tu casa. Gracias. Gracias. Sí, gracias, doctor Edson. Efectivamente, doctora María, pues estos temas están perfectos para líneas de investigación, ya que solo tenemos 2 líneas actualmente en la carrera funcionales y registradas. Entonces, pues todos estos temas novedosos son muy buenos para que se implementen nuevas líneas de investigación en la carrera y crezcamos en investigación, es lo que queremos. Entonces, qué bueno que se presentan estos temas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, si me permites, tantito, doctor. Adelante, doctor Luis. Sí, efectivamente, felicito a la doctora María Guadalupe, está muy interesante el tema, lo que pueden hacer los microorganismos en diferentes ámbitos. Aquí tengo nada más algunas dudas, si me pudiera aclarar un poquito, por favor. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el tiempo de vida útil de la planta en este tipo de investigación? ¿Y qué pasa con la planta, o qué va a pasar con la planta después de su vida útil? Sí, en cuanto a la planta, una de las ventajas en este tipo de sistemas es que, a diferencia de otros
otras formas de generar, de tener, más bien, de tener un energético, por ejemplo, los biocombustibles, ¿no? Que muchas veces se hacen los cultivos especialmente para poder producir biogás. En este caso no es necesario. Aquí depende más bien de la planta en sí que se utilice. Como les mencionaba, utilizamos nosotros, yo he utilizado Phragmites australis, que es carrizo. Aquí en esta foto no se ve completo, pero ahí tenemos carrizos, ¿no? Entonces, el carrizo y también la tifa, latifolia, son especies que se utilizan ampliamente en humedales, porque son en humedales para tratamiento de agua, porque son plantas muy resistentes a cualquier tipo de, como podríamos decir, inconvenientes ambientales, como pudiera ser cambios de temperatura, resisten temperaturas muy bajas o muy altas, resisten grandes cargas de contaminantes, resisten a las plagas, o la tifa se llega a considerar como una plaga en sí. Entonces, como son muy resistentes y además pues tienen esta capacidad de capturar nutrientes, es que se utilizan en los humedales artificiales. Y pues la planta, mientras tenga también los nutrientes y la humedad suficiente, pues viven mucho tiempo. Aquí estas plantas que hemos tenido pues resisten mucho. Y a veces, me acuerdo, una vez sí se nos murieron en el laboratorio allá en el conjunto en la Facultad de Química, porque estábamos en un laboratorio donde había experimentos con jales mineros y con residuos orgánicos, había muchas cosas ahí, ¿no? Las plantitas sí se murieron, pero después las sacamos al exterior y pues vimos sí la diferencia, ¿no? Que crecieron muy bien. Entonces aquí más bien sería en cuanto al tiempo de vida útil, estaría más bien enfocado hacia el tipo de planta que nosotros queramos tener. Si es para humedales, pues tiene que ser una planta que sea resistente. Hay humedales con plantas ornamentales, por ejemplo, yo alguna vez hice un experimento con esta cuna de Moisés y pues no es una planta que sea muy resistente, entonces pues ahí duró lo que, lo que resistió también, pobre plantita, porque ahí le pusimos agua residual de una fábrica de playeras con mucho colorante y nada más absorbieron el colorante y murieron, ¿no? Entonces, depende más bien del objetivo que queramos. En este caso, como el objetivo es estudiar los humedales, entonces el objetivo es que la planta perdure, ¿no? Que viva, y pues la idea es tener la planta ahí, o sea, es establecer ya a gran escala un ecosistema, como mostraba en alguna de las fotografías de los humedales. Sí, una de las ventajas de estos humedales es precisamente que establecen un ecosistema acuático terrestre en donde aquí se ven, ¿no? Estas plantas en donde queremos que estén ahí, que las plantas proliferen y estén continuamente trabajando, y pues el tiempo de vida útil que se daría a estos sistemas, en este caso que ya es una planta de tratamiento a escala real, pues no sé, es del tiempo de vida útil para el cual se diseñe, ¿no? Que sería 20 años, 25 años, 30 años o más, ¿no? Entonces, aquí la idea sí sería cuidar las plantas de que no tengan problemas de plagas, porque también eso nos ha pasado en el laboratorio, que le cae pulgón o le cae alguna otra plaga, entonces más bien sería cuidarlo de eso. Sí, sí, está muy interesante. Es que también esa pregunta, si lo van a llevar a, que es la idea, me imagino, final, a escala, con aplicación, por ejemplo, es bien sabido que aquí en México tenemos una gran diversidad de humedales naturales. Por ejemplo, allá donde vivo, pues hay muchos lagunas que ya están llenas de lirios. Mi pregunta es, ¿se puede hacer algo o algún tipo de tratamiento con ese tipo de plantas? Es decir, por ejemplo, no sé, biocombustibles, compastas, compostas. ¿O se ha pensado darle un uso secundario
a las plantas a escala que se van a tratar. Y la otra pregunta es, estos microorganismos que usted evaluó en el laboratorio, ¿cuánto tiempo dice que duraron? ¿O los datos fueron tomados en cuánto tiempo? Sí, los datos que presenté se tomaron alrededor de entre 4 y 6 meses. Fueron 220 días más o menos. Desafortunadamente, pues en este caso estuvo sujeto al tiempo de la estancia de investigación que realizó esta chica, que hizo esta experimentación. Pero pues si tuviéramos, hubiera otra persona que se hiciera cargo de darle seguimiento, pues el sistema sigue con vida, ¿no? Mientras uno le esté dando el mantenimiento. Entonces, en cuanto, es que se me fue la otra pregunta que me había dicho del escalamiento, algo sobre el escalamiento, perdón. ¿Sí me puede recordar? Sí, o sea, me surge porque esto obviamente la idea es que llevarlo a escalamiento, ¿no? Entonces, las plantas que se traten, ¿se puede darle un uso secundario después de que se cumplió su función? Sí. Sí, como le decía, aquí sí es como plantearlo desde el inicio, el objetivo, desde que se concibe el diseño del sistema, para generalmente cuando tenemos humedales de tratamiento de agua, sí, para tratamiento de agua residual, como usted le menciona, hay humedales naturales también. Y para el tratamiento de agua, pues generalmente lo que se busca únicamente es que la planta intervenga en el tratamiento, ¿no? Y habría que ver el tipo de agua que trata, porque por ejemplo tenía un compañero que hacía bioremediación en suelos de jales mineros, entonces ahí se veía la traslocación de mercurio hacia la planta, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuáles son las implicaciones, si hay algún transporte de algún contaminante que pudiera ser peligroso o no, porque por ejemplo en este caso solo es agua residual. Entonces, de tipo doméstico, en este caso, pues sí podría pensarse en que tenga un tiempo de vida, que el ciclo de vida de la planta sea determinado. Por ejemplo, la primera investigación que se hizo con celdas de combustible y plantas, la planta que usaron, no recuerdo, era gliceria máxima, no me acuerdo, pero les duró 8 meses la plantita, ¿no? Ya, o sea, era su ciclo de vida, solo vivía ese tiempo y ya. Entonces, insisto, aquí yo creo que sí sería posible el tener un cultivo o un humedal con un tipo de planta, haciendo como desde un principio cómo se concibe el diseño, ¿no? Para qué sería el humedal y para qué serían las plantas, qué otro uso se le daría, si se le daría el uso, por ejemplo, como para biocombustibles o para algún otro tipo de fin. Entonces tendría que plantearse desde el inicio, aunque yo creo que sería mejor, como aquí, ¿no? Este caso, este humedal, trata agua de no estoy segura si una o dos poblaciones aguas arriba, pero pues ese flujo de agua está constante, está fluyendo porque viene de esas poblaciones. Entonces aquí creo que sería poco recomendable el que en algún momento se detenga el funcionamiento o baje la eficiencia por el hecho de retirar las plantas. Yo creo que más bien lo que se quiere es que se tenga las plantas estén saludables y que estén funcionando óptimamente para no interrumpir el tratamiento. Pero si en algún caso se plantea un humedal con otro fin, o a lo mejor aguas abajo de se pudiera plantear otro humedal con otro fin, pues se puede, ¿no? Y eso es. Sí, muchas gracias. Sí. Felicidades, muy interesante. Gracias. Gracias. Okay, gracias al doctor Luis por sus preguntas. ¿Y alguien más que quiera participar? Preguntas, comentarios. Aquí agradezco antes la participación de algunos estudiantes
de la Universidad de Guerrero y de la Universidad de Chapingo. Entonces, gracias por estar, muchachos. Saludos. Listo. Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, doctor. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición, doctora. Es muy interesante. Efectivamente, los microorganismos tienen la capacidad de hacer procesos químicos que ni con las más grandes plantas industriales se pueden hacer. Bueno, mi pregunta va encaminada hacia si han hecho algún análisis de biomasa y la han comparado con la cantidad de potencia que se genera de electricidad, potencia eléctrica, que se genera en el humedal. Sí, más bien hay un parámetro que se llama eficiencia coulombica, que tiene que ver con la cantidad de materia orgánica. No sé si más o menos vaya por ahí tu pregunta. Se mide la materia orgánica que teníamos al inicio del sistema a la que teníamos al final, es decir, cuánto se removió de materia orgánica, y de esa materia orgánica cuánto sirvió para producir electricidad. Entonces se hace ahí una estimación, un cálculo, y se determina eso, cuánta electricidad se generó a partir de la materia orgánica que se consumió, y podemos ver qué tan eficiente fue nuestro proceso. Pues es más eficiente cuando se relaciona más la materia orgánica que se removió con la cantidad de electricidad que se produjo. Entonces, no sé si sea más o menos como lo que preguntabas. Sí, de hecho, sí es algo parecido a lo que preguntaba, pero me refiero en cuanto a la biomasa de la cantidad de bacterias que hay en el medio, únicamente esa parte, y la cantidad de electricidad, porque yo lo que me imagino a priori es que entre menos cantidad de bacterias que genera electricidad, menos electricidad, ¿verdad? Entonces debe de haber un punto máximo y luego ya empieza a Sí. disminuir cuando las bacterias se mueren. Sí, pues sí hay estudios. No tengo, en este momento no recuerdo haber leído como tal que se haya medido, por ejemplo, en masa, es decir, en unidades de gramos, por ejemplo, ¿no? De bacterias. Pero sí se han hecho estudios más bien en cuanto, ahorita se me viene a la mente la imagen de un artículo en donde probaron diversos, a ver, déjame ver, diversos potenciales de ánodo, y se vio cómo se pobló el ánodo con esas bacterias. Entonces, sí, como tal, yo no he revisado algún artículo. Tendría que revisar si hay alguno que reporte justamente esa relación entre cantidad de bacterias con respecto a la electricidad que se genera, pero sí hay artículos que relacionan otros parámetros como el potencial eléctrico con respecto a la población del ánodo, ¿no? O sea, me refiero a que en ese experimento ahí ponen varias barras de grafito como electrodos, y cada una de ellas se va llenando de bacterias dependiendo del potencial eléctrico que se manipula. Entonces, ahí lo que se busca es ver en qué potencial eléctrico se favorece el crecimiento de bacterias, y si es ya como en el potencial de menos 150 milivolts, es que se llena toda la barrita de bacterias. O sea, se aprecia bien la biopelícula ahí que se forma. Sí. Entonces, pues es algo así. Sí, después investigo eso y ya igual podríamos comentarlo. Gracias, muchas gracias, doctor. Efectivamente es muy interesante, está muy padre este tipo de sistemas. Ya por último, profesora, cuando hicieron esta experimentación antes y después de remediar las aguas, ¿hicieron cálculos del porcentaje de, digamos, de remoción de sulfatos y de nitratos dentro del agua? Antes y después de tratar estas aguas. Dentro del agua, lo que pasa es, bueno, generalmente lo que hacemos en el experimento que se hizo
fue tomar una muestra del agua del influente, de lo que está entrando, y ahí se analizan los sulfatos, qué tantos sulfatos hay, qué tantos nitratos, qué tanto materia orgánica. Y en la salida, aquí depende del objetivo del experimento, podemos, pudiera ser que se tuviera, aquí podríamos tener varios, está por ejemplo esta válvula y podría haber otra aquí abajo y otra arriba, donde pudiéramos tomar a diferentes profundidades muestras de agua y analizar qué tanto hay de estos compuestos en ese punto específico. Pero aquí en este experimento solo se tomó la muestra en la parte de arriba. Aquí la alimentación era por abajo, era de flujo ascendente con la bomba. Entonces, tomábamos una muestra de aquí del tanque del influente y tomábamos la muestra de aquí arriba de la manguerita, que era el efluente, de donde salía el agua. Entonces, eso fue lo que, con base en esas mediciones, fue que determinamos la remoción, es decir, este sistema, macetita, podríamos decir, este pequeño humedal, cuánto me estaba removiendo. No sé si es eso o sí. ¿sí? Sí, así es. Gracias, doctora. Sí, de nada. Gracias, Luis. Pues bueno, vamos a cerrar el seminario por el tiempo. Ya se nos vino encima. Y como siempre, los invitamos a que sigan participando. Vamos a hacer una nueva programación que empieza la siguiente semana. Y nuevamente van a pasar diferentes temas, diferentes alumnos y alumnos invitados. Así que estén atentos a la promoción. Le agradecemos nuevamente a la doctora María Guadalupe Salinas por su excelente presentación, un tema muy interesante. Y pues que tengan buena tarde y los esperamos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Gracias. maestra. Hasta luego. Bye.